Saludos país, aquí Alfonso Torres suyo en su espacio Voz para el Cambio. El país caldeado con la situación en el Poder Judicial. La jueza Germán Brito recusa al procurador por críticas ante Consejo Nacional de la Magistratura. Se lee en la portada de uno de los diarios. Es un tema que está al rojo vivo. Ataque a jueza Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura deviene en escándalo que arrastra a la Procuraduría. El procurador adjunto Bolívar Sánchez afirma: no estamos investigando a Miriam Germán. El funcionario dijo que el número del celular de un objetivo no identificado despertó el interés de ellos. La procuradora fiscal del Distrito Nacional hace coro con el procurador y entonces lo respalda. Dice Rosalba Ramos que el procurador Jean Alan Rodríguez hizo lo correcto al cuestionar a la jueza Miriam Germán Brito durante su evaluación. Válgame Dios. Cuando se tiene que agradecer, entonces vienen estas cosas. El objetivo no identificado, así se solicitó la orden, porque todas las órdenes no tienen que llevar un nombre. Vaya. Qué manera de preparar las investigaciones. Retiran visa. Juez denunció a Miriam Germán. Hay muchas cosas que van a seguir saliendo. Y como decía aquí Narciso antes de ayer, la dignidad se defiende sola. Miriam Germán no tiene por qué pronunciar una sola palabra, porque su dignidad, su historia de 40 años en la administración de justicia, la avalan y la defienden. Es una mujer de una hoja de servicio a la patria impoluta, que ha servido a la patria en todos los escenarios. Narciso Isa Conde nos escribe: Miriam Germán, la dignidad no necesita apellido. Miriam tampoco. Ella es la dignidad como persona, madre, mujer, profesional, jueza. Siempre lo ha sido. Se equivocaron de blanco el canalla, su jefe supremo y toda la comparsa mafiosa que la agredió. Su supina perversidad grupal no puede, no alcanza, ni ha logrado ofender o dañar la dignidad Miriam. La prepotencia hubo de juzgarle una tratada, porque una dignidad de ese calibre es invulnerable a esos proyectiles podridos, más cuando el ataque proviene de la cueva de Alí Baba, del propio Alí y sus mandaderos, a la que ahora se suma la abyecta complicidad de la fiscal del Distrito Nacional y de un pérfido juececillo con la formulación de acusaciones falaces. Miriam vale por ella misma. Procede a agregar que cada quien vale por sí mismo, no por sus afectos, amistades, relaciones familiares o vínculos humanos. Miriam vale por ella misma, hasta hechos y pruebas contrarias a lo que ha sido toda su vida. Es de la estirpe de Orlando Martínez, por eso lo valoró tanto y lo lleva en su corazón. Por eso lleva el nombre de Orlando, su único hijo varón, a quien ama y cuida en su minusvalidez, sin desmedro del cariño profesado siempre a sus niñas ya adultas. Dice Narciso: Lulú y yo somos de los que estamos seguros de que Miriam es de la que habrá de terminar así. No hay riesgo en identificarse con su trayectoria, ni posibilidad de flaqueza de su parte frente a una represalia oficial de corte mafioso y brutal intensidad. Ella, claro está, tiene derecho a la amistad y al afecto hacia personas que incluso pueden representar lo contrario a su trayectoria y dignidad. Tales sentimientos, incluido el cariño, no siempre son armónicos a los principios políticos y éticos morales que se sustentan.
La esfera emocional no tiene moldes ni recetas. Y por ahí sigue don Narciso en su artículo. E igual hay un artículo interesantísimo del doctor Jesús Félix sobre Miriam Germán, en una valoración de su persona, de su trayectoria como abogada, como jueza, como ciudadana y como ciudadana activa, que lo ha sido desde ángulos políticos sociales. Miriam estuvo vinculada en los años 70, en su primera juventud, sigue siendo una mujer joven, apenas con 70 añitos, a las mejores intenciones, a las mejores causas de este pueblo, de manera militante, y lo ha seguido como profesional y como jueza ahí, en una actitud muy digna y muy independiente. Hay incluso una que otras personas que desde la acera de la izquierda o del progresismo le han querido cuestionar por actitudes que son de procedimiento, que son de su más absoluta convicción de que la administración de justicia tiene que ser con transparencia, con equidad y con apego a los cánones legales, procesales y constitucionales. Si a ella no le aportan la prueba, de ella no se puede esperar nunca una sentencia condenatoria, nunca. Miriam Germán Brito, como jueza, ha medido a todo el ciudadano que tiene que juzgar con la misma vara, con la misma equidad, porque un juez en la administración de justicia tiene que desprenderse de todos los prejuicios que lo puede tener como ser humano, pero que tiene que desprenderse de ellos a la hora de administrar justicia, porque administrar justicia es una labor sagrada. Si hay una labor que se parece mucho a la del Creador, a la de Dios, es la de un juez. Por eso todo juez que se precie de serlo, que se digne de serlo, debe ser justo por sobre todas las cosas. Lo que decía Juan Pablo Duarte: sed justo, lo primero, si queréis ser felices. Y a propósito de Duarte y de Miriam Germán, en un momento nosotros le hicimos una entrevista hace ya 5 años, y queremos pasar un corto de esa entrevista a propósito de la justicia y a propósito del pensamiento del padre de la patria, que fue un hombre muy justo en su corazón, en su conciencia y en sus actuaciones. Y quiero compartir con ustedes hoy un fragmento de varias conversaciones que sostuvimos con Miriam en el programa. Miriam ha estado con nosotros 4 veces, una mujer que es de poco hablar, porque los jueces hablan por sentencia. Y ella, que una musicóloga, una poeta muy fina, el país no la conoce en esa faceta. Yo tengo una parte de la producción poética de ella, y es una mujer inmensa, profundamente humana. Por eso amó tanto, como dice Narciso, a Orlando Martínez, profundamente humano. Señor director, déjenos rodar el video ahí que tenemos, ese tramo que hemos seleccionado, por favor. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, conversando con Miriam Germán Brito de temas de interés, de temas de la patria, el tema de Duarte, el tema de la democracia, de la pluralidad, el tema de los derechos humanos, que quedamos después, antes de la pausa, de abordarlo ahora. ¿Cómo enfoca Miriam Germán esa concepción que tenía Juan Pablo Duarte de los derechos humanos? ¿Cómo quedan plasmados los derechos humanos en ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte y en su pensamiento todo? Porque Duarte siguió escribiendo, pensando, opinando, actuando más allá de la redacción de su proyecto de constitución. Fue un hombre que asumió incluso el riesgo de la pobreza extrema por su ideal de nación. Y te hablaba de la no discriminación, de la tolerancia frente a otros credos, de la valoración del pueblo como soberano, de la dignidad en el trato a las personas.
Y en cuanto, por ejemplo, al valor justicia, te hablaba de la legalidad de toda actuación judicial. Cuando, y de la cuestión muy vigente actual, cuando te habla sobre lo que debía ser el debido proceso, o sea que nadie debía ser condenado a ninguna pena que no estuviera prevista antes del hecho, y tenía el derecho a ser juzgado conforme a las reglas establecidas. Consagraba el derecho del ciudadano y la necesidad también del control y de la legitimidad en cuanto al ejercicio del poder. Y también tampoco se pliega a la corriente que propugnaba por la consagración de la pena de muerte. Ese es un elemento vital cuando Duarte habló del derecho a la vida. Sí. Es decir, aunque no lo dijo con esa palabra opuesto a la pena de muerte, pero cuando dice el derecho a la vida, está diciendo lo otro. Porque a veces una cosa no tiene que estar escrita en un lenguaje, pero cuando lo establece así, lo otro queda implícito. Y una figura básica ahí en Duarte en relación a los derechos humanos es el derecho al honor. Al honor. Y que hoy esto parece que anda rodando por ahí. Y a propósito de ese principio duartiano, el derecho al honor es un derecho fundamental. Incluso en el derecho al honor se supone que quien tiene una función pública tiene menores expectativas en cuanto al derecho al honor, porque el derecho del ciudadano común y corriente de inquirir en la vida de esa persona, precisamente por la función pública que desempeña, tiene un límite mayor de trascendencia que el derecho a la intimidad. Pero tú no puedes llegar al extremo de creer que porque una persona está en una función pública ha renunciado al derecho al honor. Lo que está limitado es un poco el derecho a la intimidad, porque tú tienes una función pública y debes comprender que el ciudadano tiene una mayor preocupación por lo que tú haces, por cuál es tu estilo de vida, por si ese estilo de vida se corresponde con los ingresos que tú percibes. es decir, el hombre público está sometido al escrutinio público. Sí. Pero eso no le quita el derecho al honor. Debe ser respetado. Puede ser criticado, cuestionado, interrogado, pero el derecho al honor como persona debe ser respetado. Y eso Duarte lo planteó. Ahora una pregunta ahí, referido a este concepto duartiano más que concepto, a esta visión de Duarte del respeto, el derecho a la vida. Sí. Sin embargo, el padre Meriño, que fue presidente de la República, siendo sacerdote, y obispo, arzobispo, cuantas cosas, en un momento en que es presidente de la República y Lilis es el ministro del Interior, fusilan 5 en San Juan de la Maguana porque se habían levantado en armas. Y sin embargo, el padre Meriño, cuando recibe el informe, le contesta a Lilis que él se inclina ante la ley. Fusilaron 5 y como que, bueno, hay un decreto del 30 de mayo de aquel año que establecía que el que se rebelaba lo podían fusilar. ¿Cómo ve Miriam Germán esta actitud, esta manera de pensar, porque es una manera de pensar del padre Meriño, que acepta que se aplicó la ley y que fusilaron 5, frente a lo que es la concepción de Duarte del respeto o el derecho a la vida? Esto situándonos 1880 por allá y visto hoy en día, porque la integridad de la persona, el derecho a la vida, sigue siendo un derecho fundamental, el más fundamental de todos los derechos fundamentales. Esa carta de Meriño
yo la vi por vía tuya y me pareció un doloroso ejemplo de vileza. Y si tú examinas el devenir de ese documento, te das cuenta que la carta data del 30 de agosto, que el instrumento legal en el que se basaron para los fusilamientos era del 30 de mayo. Ahí cualquiera se siente tentado a pensar que esa fue una disposición hecha ad hoc para la ocasión. Frente a esa, mira, ese era un hombre. Podríamos decir que la cabeza aquí de una religión que la fundó un hombre que hablaba de reconciliación, que hablaba de perdón, y ninguno de esos valores están presentes en esa carta. Es simplemente una aceptación de lo que se hizo, sin cuestionar ni siquiera si esa gente fueron procesadas debidamente. Y por la rapidez de las cosas, tú te das cuenta que es posible que esas personas no pudieran ejercer adecuadamente un derecho de defensa.